¿Usted cree que con darles pistolas y camionetas a los policías esto se va a solucionar? A veces el narcotráfico y los grupos de delincuencia organizada tienen más plata que los más poderosos del país. Yo no veo un escenario en el que entremos en un nuevo gobierno, una nueva asamblea y esto vaya a cambiar. ¿Qué es lo que pasa en el contexto de la política en el país, tomando en cuenta los diferentes hechos y circunstancias que se están dando en este momento? Hay temas que se están abordando respecto a lo que va a significar el tema de la justicia, con designación de nuevos miembros del Consejo de la Judicatura. Asimismo, temas que se dilucidan respecto a actores políticos que están en nuestro país y la relación que se tiene de la Asamblea Nacional con el presidente de la República, en un choque prácticamente de poderes que se puede evidenciar. Sin embargo, de ello, de los apagones, de los cortes que estamos esperando ya para el 20 de este mes, pues tengamos definitivamente ya la eliminación de los cortes de energía eléctrica, así lo ha anunciado el presidente de la República, con lo cual estaríamos pues dando un paso positivo, al menos en lo que significa estas fechas de festividades y a lo mejor en lo que significa enero, un mes importante dentro de la campaña electoral. El tema que lo vamos a abordar con el doctor Arturo Ruiz, importante analista político, académico, que se encuentra con nosotros en la programación de Frente al Personaje. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Ustedes se suscriben, nos ayuda muchísimo con sus likes y sus comentarios, y al mismo tiempo pues puede seguir también nuestras redes sociales, Facebook, X, antes Twitter, Instagram, TikTok. Allí va a encontrar resúmenes del ámbito nacional e internacional y la coyuntura noticiosa diaria que se genera en el país o en el mundo, está allí permanentemente en las redes sociales de Global Opinion. El programa llega gracias al apoyo de... Conoce, siente y valora. Cultura Metro. Autorización número 3005. CNE, Elecciones Generales 2025. Kubiek, más que un buen acero. Thunder Mammoth, más fuerte, más versátil, más eficiente. Gracias, Arturo, por estar presente en la programación. Bueno, ¿cómo contextualiza usted dentro del análisis lo que está pasando en este momento en el país? Estamos a fines de este año con tanto sobresalto en la política, en la parte energética, en donde han habido muchos inconvenientes, pérdidas económicas, pero sin embargo, aparentemente la ciudadanía como que está un tanto latente y quizás asimilando esto de los cortes de energía eléctrica que no han tenido mayor impacto inclusive en la preferencia electoral del propio presidente de la República, Arturo. Osvaldo, muchísimas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar aquí. Bueno, yo creo que ha sido un año duro, un año complejo, y creo que todavía no termina. ¿En qué sentido? Varias cosas que tienen que terminar de pasar ahora. Bueno, del día de ayer ya se anunció la subida del salario básico unificado. Sí. Habían unas aspiraciones de entre $100 y pico, finalmente terminaron siendo 10. Pero ¿qué creo que puede todavía pasar en estos días? Hay varios temas que pueden tener un impacto en lo económico y sobre todo en el tema laboral. Y son dos principalmente. El uno es la terminación de contratos ocasionales en el sector público. Es decir, hay toda una masa bastante importante en todo ¿Usted cree que va a haber, van a terminar, van a salir mucha gente en el sector público? De hecho, los contratos terminan el 31 de diciembre. Una cosa es que se renueven. No siempre se renuevan, no siempre todos se renuevan. Entonces creo que ahí va a haber un tema de un nivel de gente del sector público que sí puede salir, que sí va a salir. Ese es el uno. Y el otro es el tema precisamente de lo que usted estaba mencionando del apagón industrial. Si bien parece que son 7 industrias, uno en el imaginario dice, son 7 industrias, no pasa nada, pero atrás de esas industrias hay muchísima gente. Y no solo es hasta el 30 de diciembre, porque hay que pensar que después del 31, o sea, a partir del 1, tenemos hasta el 6 un feriado. Y eso significa que esas empresas que no trabajaron los últimos 15 días de diciembre, los 6 siguientes días del primer año van a tener que trabajar pagando el doble de la remuneración a los empleados que tienen. Entonces, los costos operativos, los costos laborales van a ser muy superiores a lo planificado. Para que asimile el sector productivo, y el impacto, digamos, la industria en este caso. Además del impacto de no producir, no vender
en general no producir, el impacto de producir en esos días siguientes también va a ser alto. Entonces creo que es un tema que sí va a tener un impacto a mediano plazo, digamos, ¿no? ¿Esto de los $10, usted le ve que es un incremento insuficiente o a raíz de esto se tendrá dificultades para poder cubrir un salario básico? Yo creo que en función de las fórmulas técnicas que tenían que haber aplicado, creo que es algo que está dentro de los parámetros necesarios. ¿Por qué? Porque el problema está en que, a ver, ya venimos con una proyección de que puede haber una caída en el empleo por todo el tema de los cortes y por lo que estamos comentando ahorita. Si a eso adicionalmente a los empresarios se les suma una carga de un costo muy elevado para el pago de trabajadores, eso también puede tener un impacto también en el número de gente que va a permanecer o no. Entonces creo que este es un momento de reactivación productiva y creo que eso tiene que irse midiendo tal vez en el tiempo. Cuando ya podamos tener más producción. ¿Cómo se explica, Arturo, en este caso, le hacía referencia? Hay algunas cifras que ya están circulando en algunas encuestas. Por ejemplo, una encuesta de Comunicaliza da cuenta de la intención del voto del presidente con fecha del 15 de diciembre, o sea, reciente. Y ahí el presidente está en la cabeza, está con el 32.6%. Y seguido por Luisa González de la Revolución con el 29.9%. Y de ahí muy lejos, pero muy lejos sigue el tropel de candidatos que tenemos, con Leonidas Diza, según esta encuesta, con el 2.2%, Jimmy Jarela con el 1.2%, sigue Henry Cucalón con el 1%, y así por el estilo. Hay candidatos que tienen el 0.5%, 0.4%, o sea, nada representativos. O sea, este tema se polarizó entre el correísmo y el novoísmo, digamos, en este caso. Tal vez un dato para complementar lo que decía, entre todo el resto de candidatos, me parece 11%. que llegan como al 10 u 11%. Sí, entonces, imagínense la intención del voto que pueden tener esos. Y eso también nos llama a la reflexión de que no va a pasar en el corto plazo, pero sí hay que repensar en el sistema político electoral, ¿no? De partidos y que esto funcione, porque esto claramente no funciona. Pero más allá de eso, sí, yo creo que hay un tema de una polarización, está precisamente entre los dos. Un dato que también es importante, que no solo en la encuesta de Comunicaliza, sino en otras también, nos refleja que no es que está a la cabeza, sino que hay un empate técnico, sí, porque siempre hay el margen de error. Del más menos 3%, ajá, ¿no? Entonces, en este caso. En principio está en empate técnico, entonces los dos estarían ahí. Y si hacemos esta misma analogía del tema del empate técnico, hay candidatos que tienen menos 3 puntos de intención de voto. Entonces, ni siquiera su familia votaría por ellos. Y exagero para ejemplificar, pero ese es un poco el camino en el que estamos ahorita transitando. Pero ¿conllevaron a esto a polarizarnos, en este caso con dos candidatos? Porque no se puede avisorar una tercera opción. Alguien que pueda, después de Topic, que lo sacaron de la papeleta, pues no se avisora quién podría entrar como un tercero en discordia en este momento. Salvo que pase alguna cosa extraordinaria, ¿no? Ese es el tema, que esto es Ecuador. Entonces, Noboa es candidato, Noboa es presidente actualmente, ¿ya? Y si nos acordamos a la elección anterior, Noboa no aparecía entre los favoritos entre estos dos posibles que iban a pasar. Entonces, aquí puede pasar cualquier cosa que mueva el tablero. En principio, hoy las encuestas nos dicen que estos dos son los candidatos que están. Esperemos que lo que pase no sea nada terrible ni nada fatal como lo que pasó en la elección anterior. Algo como que pero puede vaya pasar a patear cualquier el cosa. tablero electoral, ¿no? Puede pasar cualquier cosa. Como el asesinato de Villavicencio. Y una de las cosas que creo que hay que ponerle atención es a lo que va a pasar en el debate. Eso puede mover un poco. ¿Por qué es importante el debate? No es porque alguien va a anotar o revisar los planes de trabajo, sino porque hay temas puntuales y mensajes puntuales que pueden llegar al público, y una cosa que también creo que es bien importante, que muchos de los candidatos nadie les conoce. Entonces, es algo que también pasó con Noboa en su momento, ¿no? Si nos acordamos, no estaba en las intenciones del voto, hubo el debate, habló bien, y ahora es del presidente. Entonces, yo creo que pueden, no doy por sentado de que uno de los dos va a llegar a Carondelet, hoy las encuestas nos dicen eso, pero creo que en el transcurso el tiempo se va cortando, pero algo podría llegar. Tomando en cuenta que las encuestas son una radiografía del momento. Pero los porcentajes son bien distantes. Son distantes. Sí. Pero creo que hay un tema adicional que hay que ver en las encuestas, que
normalmente lo que salen en los medios de comunicación o en las entrevistas es el tema de la intención del voto, pero ya al momento, esto más para el tema de las campañas, al momento de analizar las encuestas uno tiene que ver el resto de variables. Entonces tiene que ver cómo está la imagen de la gestión, tiene que ver cómo está el estado de ánimo. El estado de ánimo de la población es muy bajo, ¿Sí? el presente y el futuro. Es decir, uno ve con pesimismo lo que estamos pasando ahora frente a lo que estábamos en el año pasado y ve con pesimismo lo que podría pasar en el próximo año. Entonces, hay que ver muchas otras variables para poder crear un escenario que puede ser más real de lo que puede pasar. Y una cosa que también creo que podría pasar, y es que esta polarización nos ha llevado a un momento de... La frase técnica se llama la espiral del silencio. Y es decir, yo no doy no hago pública mi intención de un voto por miedo al aislamiento social. Entonces es un voto vergonzoso. Puede ser tildado de, claro, entonces, de correísta, exacto, anticorreísta. Entonces, me voy con el cuco 1 o el cuco 2, entonces mejor no digo nada. Por eso digo que nos hemos polarizado totalmente. Pues. Sí, estamos polarizados y ahí creo que hay entre una buenos, posibilidad. malos o viceversa, así es la cosa este momento en el país. Exacto. Entonces ahí creo que entra esta posibilidad de un posible voto vergonzante. Es decir, no digo públicamente. Ya, pero un voto vergonzante, ¿a quién favorecería en este caso? Puede ser a cualquiera de los dos, porque precisamente ese es el punto de la polarización. Pero igual seguimos polarizados, entonces. Sí, totalmente. Para cualquiera de los dos, o para Noboa o para González. Totalmente. Y creo además que el ejercicio del poder durante el próximo periodo va a ser muy complicado. Yo no veo un escenario en el que entremos en un nuevo gobierno, una nueva asamblea y esto vaya a cambiar y todo. No va a pasar. ¿Por qué? Porque además, por el sistema de designación de escaños, dentro de la asamblea vamos a tener un montón de islas y un montón de independientes. No vamos a tener fuerzas grandes, salvo las dos, que sería el correísmo y Noboa, que tengan un número más representativo, siendo minorías igual. Claro, y eso va a tener un impacto en la gobernabilidad. Primera o segunda minoría, ¿no? Y eso va a tener un impacto en la gobernabilidad. De las encuestas también se avisora que de pronto la revolución va a tener la primera minoría. La primera minoría, tal cual está. pasa en este momento. Ajá. Entonces se avisora, como usted dice, una situación de confrontación. No hay días así certeros o muy con una claridad que digamos de lo que va a pasar con el país. Exacto, es que ese es justo el tema. Digamos, ya vamos a tener un nuevo gobierno y una nueva asamblea. Como no va a haber esa mayoría fuerte o no va a haber más bien, va a haber muchas minorías pequeñas, este ejercicio de gobernabilidad va a ser muy complejo porque va a ser tratar de agrupar a la mayor cantidad de grupos pequeños para poder tener los votos suficientes. Con un tema adicional, a partir de la reforma que se hizo para el tema del veto presidencial, ahora la Asamblea tiene un poder superior sobre los vetos. Es decir, para ratificarse, ahora la Asamblea va a necesitar simplemente entre comillas, 77 votos. Entonces, puede mandar un veto y el presidente puede responder diciendo, puede mandar un proyecto de ley y el presidente devuelve con el veto, pero la Asamblea se puede ratificar en su texto con 77 votos. Ya con mayor facilidad, ¿no? Y ese va a ser un nuevo impacto en el tema de gobernabilidad. Por eso es mucho de los temas de que el presidente ha mandado también un veto total en varios proyectos que se han enviado, ¿no? Y este va a ser el juego precisamente de la gobernabilidad, entender cómo van a manejarse estos poderes de estas fuerzas para poder hacer algo. Entonces creo que ese va a ser un tema bien complejo también. Ahora lo que se viene en este caso es igual una reestructuración quizás del Estado prácticamente. Y hacía mención al inicio, ya se están pidiendo las ternas para designar a los miembros del Consejo de la Judicatura y muchos dicen, ¿por qué tanto apuro del Consejo de Participación? No sé cómo vaya a avanzar el concurso para fiscal, igualmente para el Consejo Nacional Electoral. Igual dependerá de esto, pues de quién pueda estar al frente en este proceso electoral, Arturo. Indudablemente quien gane la presidencia va a tener una incidencia superior en las decisiones que se vayan a tomar. Y ojo que no es menor los cambios estatales que se van a dar. Empezamos por lo principal, que es presidente, vicepresidente y asamblea, pero en noviembre entre noviembre y diciembre tenían que haberse cambiado. El Consejo Nacional Electoral, que con una consulta a la Procuraduría se van a mantener al menos mientras termine este proceso electoral, tenían que estar designados los jueces
que están los jueces de la Corte Nacional Corte que están Nacional, sin que se sin cayó el designación. concurso, ¿no? Por la serie de Ajá. irregularidades que se Entonces, pudieron esos detectar. espacios van a estar vacíos. En enero tenemos el cambio del Consejo de la Judicatura, tenemos cambio de fiscal, tenemos cambios parcial en la Corte Constitucional Claro, y tenemos, por supuesto, fiscal general del Estado. Entonces, si nos damos cuenta, el primer semestre del próximo año va a ser un año muy complejo porque va a haber mucha operación política para que esto funcione en función de quien vaya ahí teniendo mayor poder o mayor incidencia. Y por eso creo que es bastante importante lo que vaya a pasar nuevamente, porque quien gane la presidencia sí va a tener un mayor poder. ¿Usted ahí. le ve que en este caso el presidente de la República tiene incidencia directa en estos organismos No, no incidencia- en este momento? No podría asegurar que tiene una incidencia directa, pero claramente han pasado situaciones que dan a entender de que hay posiciones que están funcionando ahí o favoreciendo de alguna forma a las tesis del gobierno. Y por supuesto, esto pasa siempre, ¿no? O sea, finalmente el Poder Ejecutivo siempre va a tener un poder adicional sobre el resto del Estado. Pero yo le decía la incidencia porque se nota pues en este caso, tanto en el contencioso electoral, por ejemplo, o en el tribunal, en el Consejo Nacional Electoral, en donde se habla de que los vocales deberían estar ya prácticamente afuera porque cumplieron con su periodo, y sin embargo están allí fijos. O sea, lo del contencioso electoral, por ejemplo, es un tema que incluso se han hecho denuncias de un juez que tiene familiares vinculados con La administración. actores políticos en Loja, me parece que Así es. Entonces, creo que ahí hay temas que pueden al menos generar suspicacias. Entonces, creo que sí es algo que está ahí latente, ¿no? Otra cosa, también creo que es ahí importante ver cómo va a reaccionar la Corte Constitucional, sobre todo con estos cambios, porque hay muchos temas que están pasando ahí. En la última resolución de la Corte Constitucional en relación al tema de... Los Isaías. No, al anterior. Se me fue ahorita el tema. Perdón. Pero bueno, le llaman incluso la atención al presidente. Era de una reforma... De sacar a los privados de la libertad del margen de los derechos humanos. Y claro, incluso les llaman la atención, pero es que es una cosa que no, ya en derecho, no es viable, pues. O sea, simplemente es una regresión en derechos. Nos guste o no nos guste, es una regresión de derechos. Entonces, eso tiene un trámite distinto. Por ahí parece que les llaman la atención. Mucha gente dice, bueno, ¿y qué derechos pueden tener los delincuentes? Los delincuentes no están viendo por los derechos de un ciudadano común y corriente, cuando lo asaltan, cuando lo asesinan. Las cosas son realmente dramáticas y exacerbantes, en este caso, con lo que están haciendo la delincuencia en el país. Totalmente, pero más allá de eso, y por eso decía, nos guste o no nos guste, finalmente hay un tema que es el proceso jurídico. O sea, hay una norma y un candado constitucional, y ese es un tema importante. Puede parecernos incorrecto, pero si no respetamos la norma nos pueden empezar a pasar cosas de que ya nadie la respete. Y un tema grave creo que fue, por ejemplo, la intromisión en la Embajada de México. Puede gustarnos o no gustarnos. ¿Usted ve esto como grave en este caso? Yo lo veo desde el punto de vista jurídico, es un tema de una violación internacional al derecho internacional que no se ha visto antes. No, pero muchos aplaudieron este tema acá en el país. Nuevo, pues. nos guste o no nos guste, si no, volvemos a las cavernas. Para eso está el derecho, para eso escribimos la ley. Si no, puede venir mañana alguien que no le parezca X cosa y puede cometer delitos, ¿no? O sea, es que a mí no me gusta el personaje X, le disparo. No funciona así. El Estado de Derecho funciona con reglas, funciona con normas, y si no queremos esas normas, hay un proceso para cambiarlas. Claro, que va por la Asamblea Nacional, inclusive, ¿no? Que y si es el caso una reformas constituyente que hace la Constituyente. Sí. ¿Usted le ve que podría ser factible una constituyente? Algunos candidatos plantean esto, hay que cambiar la Constitución de Montecristi, que es la causante de todos los males en este momento, Arturo. La refundación del país cada década no nos va a llevar a ningún lado. Creo que por ahí no va el camino. Creo que el tema es, partamos de un principio, la Constitución es el marco general de cómo nos vamos a llevar como Estado. Si hay normas específicas que pueden ser ciertos candados, pero en el país no vamos a ver ningún cambio, porque el país no se hace ni por Constitución ni por ley, mientras no existan políticas públicas eficientes y efectivas. Por ejemplo, en el tema de seguridad, ¿usted cree que con darles
pistolas y camionetas a los policías, esto se va a solucionar. No. Muy difícil, ¿no? Muy Esto complicado. se soluciona con políticas públicas integrales. Para eso vamos a necesitar educación. Salud. Me parece, tengo el dato, le puedo verificar luego, pero en 10 años, 500,000 niños aproximadamente, si no me equivoco en el dato, salieron del sistema educativo. 500,000 niños. En 10 años. En 10 años. Y ojo, que la población crece. En estos últimos años me parece que estuvimos en 70,000 y hacía un recuento con un funcionario del gobierno y me decía que han logrado que retorne de estos 70,000 más o menos unos 30,000 niños y Ojo que jóvenes esto no es de- al sistema educativo. Ojo que esto no es únicamente de este año lo que ha pasado, Claro. es de varios años y Es en el un medio hubo arrastre, una ¿no? pandemia, etcétera, etcétera. Pero finalmente, mientras no hay una política pública que nos permita recuperar y reinsertar a los niños en la educación, aquí no va a pasar nada. Mientras no hayan políticas sociales de reactivación productiva, aquí no va a pasar nada. Y en el país, en este instante, si no damos paso a que opere la minería, la gran minería, la minería legal, la minería industrial, en el país no va a pasar nada más que contaminación. Entonces, y además es un foco para Pero los grupos vea de que oferta. en esto que siempre estamos comentando, la minería ilegal, en la que tienen incidencia los grupos delincuenciales, pues delincuencia organizada. Ahí hay que- lavado que- de que activos, tienen hay narcotráfico, hay trata de blancas, todo lo que todo. todos los delitos que se le ocurran están alrededor de la minería ilegal. ¿Qué pierde el país? Pierde ingresos, pierde recursos, regalías, impuestos, fuentes de empleo, entre un montón de cosas más. Contaminación. ¿Usted cree que a un minero ilegal le va a importar tener un plan de remediación ambiental? No, para nada. Entonces van a hacer lo que les dé la gana. Entonces, mientras no nos enfoquemos Siguen ahí. contaminando los ríos con mercurio, Por imagínense, supuesto, en este caso. por ¿no? supuesto. Que eso ya quedó Y el, para el y el pasado. debate yo creo que ya no es de esto de minería buena o mala. O sea, esto es minería. Las redes sociales son minería. Claro, La inteligencia todo es artificial. minería, ¿no? Queremos ir a una transición energética, queremos usar paneles solares, necesitamos cobre. Queremos pasar al tema eólico, sin cobre no va a funcionar. Ah, es que yo tengo carro híbrido, por eso soy ambientalista. El carro híbrido usa cobre y usa litio. Esos son los minerales críticos. Sin eso no hay desarrollo. Entonces creo que ya tenemos que salir de ese debate y más bien pensar en cómo hacemos para que esto funcione y funcione bien en beneficio del país. ¿Cómo se hace para, como usted dice, para que funcione si avisoramos que vamos a tener una pauperización, inclusive dentro de la Asamblea Nacional vamos a estar sumamente atomizados, primeras, segundas minorías, luego seguirán otros, y los independientes que están ahora buscando cómo sancionar a quienes se cambian de camiseta, porque ese es otro de los negocios de los políticos, ¿no? Claro. Llego con alguien y me cambio inmediatamente de camiseta de acuerdo a lo que me ofrezcan. Claro. ¿Y cómo se va a lograr todo esto, Arturo? Yo creo que hay un tema de no, mucho... no hay una comisión política verdadera, pues. No, y por eso le decía hace unos momentos que creo que es importante como país partir de varios acuerdos mínimos, ¿no? Y uno de esos debería sí ser pensar o repensar el sistema político, sobre todo de partidos del sistema electoral. Partidos de alquiler, asambleístas que nunca han abierto ni la Constitución, no hay un proceso de formación política, no saben qué es una política pública. Entonces creo que es importante partir de eso, y eso también es parte de la educación. Pero mientras eso pase, no va a pasar nada más allá de que llegue un presidente que tenga el respaldo popular importante y que eso le permita tener un liderazgo para poder generar una mayoría. Pero hay una iniciativa del presidente que tiende a que se revise el tema del financiamiento de los partidos políticos y de los políticos fundamentalmente en el país. Pero hay aseveraciones y hay análisis que realmente dan cuenta también de esto, que podría ser un tanto perjudicial inclusive, porque política podrían hacer solamente los que tienen recursos, e inclusive podría entrar el tema de dineros mal habidos, dineros que provengan del narcotráfico, de los grupos delincuenciales. Yo personalmente... ¿Cómo va a manejar esta propuesta del presidente? Personalmente yo eso, y esa es una de las que por ejemplo le aprobó la Corte Constitucional y que a mí me pareció raro que la haya aprobado. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que eso es un grave error para el sistema democrático, un grave error para el sistema político, porque es como que me duela la uña y me corta el brazo. O sea, no funciona un tema así. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si es que vamos a financiar los partidos políticos, hay que generar un marco de reglas y de condiciones para la entrega de esos recursos y también de auditorías. Entonces, por ejemplo, se me ocurre que alguien que quiera ser candidato tiene que haber sido al menos militante
un determinado tiempo antes. Los recursos que se asignan a los partidos políticos tienen que servir para formación política. Las campañas tienen que ser auditadas, etcétera, etcétera. Pero si no, lo otro es solo el que tiene plata, y ojo, que a veces el narcotráfico y los grupos de delincuencia organizada tienen más plata que los más poderosos del país. Desde luego. Entonces, acá lo que vamos a hacer el poder económico de estos grupos es infinito. Es viabilizar que entre ya de frente, porque seguramente habrá alguna cosa ahí, entre ya de frente los grupos de delincuencia organizada en el sistema electoral. Esto que se está analizando ya en la Asamblea, ¿no debería pasar entonces? A mi modo de ver, esto debería ser un fruto de un debate técnico, de un debate sociológico, de un debate jurídico, de un debate político, y un debate también con otras incidencias, como por ejemplo lo que estábamos hablando del tema de seguridad. ¿Qué posibilidad hay de que alguien debe alzar la mano y plantear qué posibilidad podría haber de que los grupos de delincuencia organizada se metan en el sistema político si esto pasa? Creo que ese debate en el que tienen que estar involucradas las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones políticas, por supuesto, pero también la academia, que tiene que pronunciarse frente a estos temas, porque lo que estamos haciendo es generarnos un conflicto a futuro, ¿no? Bueno, pero es una iniciativa del presidente, pero ¿tiene de pronto su cola este tema o es una propuesta que tiene piola, digamos, esto de que no se financia a los partidos políticos? ¿Una cuestión electoral fundamentalmente? Yo creo que es un tema, es un mensaje muy llamativo en un momento electoral. Es decir, claro, porque la gente está cansada de los políticos en general. Entonces, si de alguna forma yo ataco a esos políticos y les digo, vean, ustedes no tienen trabajo, no hay para la luz, yo qué sé. Así es que les voy a quitar la plata a los políticos, es un mensaje muy poderoso. Pero creo que el país merece un debate y un proceso serio de una reconstrucción de esos temas, ¿no? Pero sí hay que hacer cambios, digamos, en ese aspecto. Sí. El sistema electoral, lo que está pasando ahorita. El problema es de que tienen que hacer los cambios, están inmersos en estas circunstancias. Y ojo, hay un tema adicional. Ahorita no puede hacerse ningún cambio en el sistema electoral hasta pasado mayo, que se promulguen los resultados definitivos, ya estén posicionados, bueno, hasta mayo más o menos, que esté todo ya cerrado, hasta el 25 de mayo, 24 de mayo. Pero luego de eso tenga en cuenta que ya es año electoral, preelectoral, 2020. Gobiernos seccionales. O sea, andamos de elección en elección en ese aspecto. Entonces, esto hay que pensar a 2027, ojalá que podamos tener una reforma socializada, pero además consensuada y además bien pensada. Arturo, usted decía una constituyente. ¿Es factible esta constituyente con los consensos que deben existir en la parte política? La Constitución prevé el mecanismo. Personalmente yo veo que esto no tiene ningún sentido ahorita. Porque de nuevo, los problemas del país no se van a solucionar por una Constitución ni por una ley. Por ejemplo, ley no más apagones. 2 semanas después, apagones. Entonces, entendamos que el país no se soluciona con leyes, sino con acciones. Y atrás tiene que haber política pública. Entonces, ¿queremos solucionar los problemas? ¿Qué como país queremos que pase en el sector A, B, C? ¿Queremos que sea un país agrícola? ¿Queremos que sea un país turístico? Ya, bueno, pero vamos todos por allá. Y eso la Constitución no prevé. O sea, la Constitución son las normas marco general. Pero la Constitución es un elemento que le da poderes casi omnívoros al presidente, ¿no? Es más presidencialista en este caso. Sí, pero por ejemplo hubo reformas puntuales como la que estábamos hablando del veto presidencial. Entonces eso también hay que tomar en cuenta que se va bajando también los temas, ¿no? Cosas importantes que creo que hay que pensar, que sí hay que pensarlas, es por ejemplo el Consejo de Participación Ciudadana. Claramente no ha funcionado. Debería desaparecer, pero ¿para qué una consulta popular? Quisieron quitarles algunos poderes y la ciudadanía dijo no. Pues, ese es el tema de... Déjenles nomás así como están. Ese es el tema de una elección y de... La ciudadanía no necesariamente va con un voto racional a decir esto es bueno o malo para el país, sino muchas veces, o la mayoría de las veces, el voto es muy emocional. Entonces, si yo estoy molesto, bravo, cansado, agotado, saturado con el poder de turno, voy y le voto en contra independientemente de lo que me pongan al frente. Entonces, ahí es donde hay que entender los momentos y el timing político de cuándo presento qué.
Esa fue la equivocación de Lazo, ¿no? En ese aspecto presentó demasiado tarde esta Sí, consulta. ya estaba quemado. Y ya fue un estaba- referéndum de su sí, gobierno prácticamente. Exacto, ya estaba quemado, había un montón de problemas en el medio. Proponer una cosa así era de esperarse que el resultado sea el que fue, ¿no? Arturo, dentro de ese aspecto, digamos que no está dicho, como dice nada, absolutamente, pero se avisoraría que va a haber segunda vuelta entre Seguro. los dos candidatos. Eso yo creo que es más que seguro que va a haber una segunda vuelta. O sea, veo muy pocas probabilidades de que haya una sola. Y ahí el tema está en dos cosas. Una, el voto no es endosable, así es que seguramente muchos de los candidatos dirán, bueno, entonces yo voy a aliarme al candidato A o B. Esos votos no son endosables y ahí es donde las fuerzas de campaña tienen que ser... Pero bien vea pensadas. lo que ha pasado en anteriores elecciones. La candidata del correísmo ha tenido un techo. Ha llegado a la segunda vuelta, pero de ahí no puede salir. ¿Se puede romper o no se puede romper ese techo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que nada está dicho. No puedo decir que ninguno de los dos va a ser el presidente, o sea, puede pasar cualquier cosa. Creo que sí se puede romper de alguna forma ese techo por temas específicos que podrían pasar. Uno que creo que es importante y clave es el tema energético. Ojo que las elecciones son el 9 de febrero. Yo estoy seguro que hasta el 6 de enero vamos a tener luz. Todo bien. Todo va a pasar bien. Pero de las fuentes técnicas que he podido revisar, es muy complejo la situación energética de lo que se viene, más allá de la barcaza que está por venir. Pero ojo. Dicen que para el 20 funcionaría, ¿no? 200 Perfecto. megas, algo así. Pero no es suficiente. Entonces, porque ojo, Progen está en contrato nada más, en contrato y anticipo. Y con problemas. Y con problemas. El tema de los generadores que estaban en el Líbano, no sé si ya llegarán. Hay que tomar en cuenta que están en el Líbano, están en guerra. No es nomás de que, permiso, voy a traer una caja de chocolates. Entonces, hay que tomar en cuenta todos estos temas, pero también hay que revisar qué va a pasar con el tema climático. En Colombia también están ya con algunos problemas en relación al tema de generación. Habrá que ver qué pasa acá también, si es que se mantienen los caudales, si es que se mantienen las lluvias. Ojalá y sí, porque ya no podemos seguir afectando a la producción. Entonces creo que todos estos temas van a pasar una factura. Si es que a partir de enero hasta la elección no hay luz, yo veo que ese puede ser un tema bien, bien complejo. O para la segunda vuelta, ¿no? Para la segunda Habrá vuelta que también. ver qué es lo que sucede en ese aspecto, porque incide mucho dentro de la voluntad popular de los ciudadanos cuando Claro. van a una elección. Imagínese empezar el año sin luz y sin plata, en medio de una elección. O sea, creo que son temas que seguramente en los cuartos de guerra de las dos campañas, de todas, Están analizando. los están analizando. Pero este hecho de la condonación de las planillas de energía eléctrica, el entregar trabajo a 800,000 jóvenes, me parece que les van a pagar un básico, eso puede significar también un buen aporte. Pero hay que ver que se concrete, ¿no? O sea, no sé si es que recién salió un tema normativo para aplicar esto hasta, no sé, habrá que ver que efectivamente pase y que nos quede un anuncio. En el tema de la luz, a mí, por ejemplo, en mi oficina, siempre he venido pagando la misma cantidad. El mes pasado, que se supone que ya tenía que haber la reducción, ¿Se duplicó? me vino $1 más. Una más. No he conectado un cargador de celular más. Exactamente, ni ha ido una persona más. La misma es que es gente, increíble, mismos mucha equipos, gente inclusive se duplican con las descuento, planillas. $1 más. Entonces, ojo, que eso también Que implica, eso incide, ¿no? Sí, Eso sí, incide. total. O sea, pueden pasar muchas cosas. Entonces, va a ser una campaña dura, difícil. Muy dura. Yo creo que el mes de enero va a ser un mes muy polarizado, muy feo, muy tosco, de mucha conflictividad, de mucho ataque, de mucha fake news, de mucho, ojalá y no denuncias y temas judiciales en el medio. Creo que vamos a estar plagados de esto, ¿no? Un poco ir reviviendo estos sucesos que marcan la elección. Ojalá que se determinen los ciudadanos en el aspecto de escuchar y de determinar cuáles son las mejores propuestas. Arturo, agradecido por su presencia en esta programación. A Muy usted, amable. Osvaldo, muchísimas gracias. Gracias al doctor Arturo Ruiz, analista político académico, aquí en la programación de Frente al Personaje. No olviden ustedes que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Se suscribe, igualmente
Los likes y los comentarios son importantes. Y en las redes sociales, quiere estar informado del último acontecer que se da en la coyuntura informativa, sigan las redes sociales de Global Opinion. El programa llegó gracias al apoyo de... Conoce, siente y valora. Cultura Metro. Autorización número 3005. CNE, Elecciones Generales 2025. Kubiek, más que un buen acero. Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. No olviden ustedes que este programa se retransmite de lunes a viernes en nuestro canal de YouTube a partir de las 19 horas. Dele like a este programa y comparta. Volveremos en las próximas horas con nuevos invitados y nuevos temas. Por ahora, muchísimas gracias por la sintonía. Soy Osvaldo Morocho Ampudia y nos veremos muy pronto. Ella es Paula. Él es Felipe. Han sido amigos desde el kinder. Y hoy es su primera cita. ¿O era? Porque Felipe se olvidó que puede evitar filas y ahorrar tiempo con otros medios de pago. La cédula de identidad, la app del metro. Todo si hubiera abierto la cuenta Ciudad. Y el tiempo no regresa. Modernízate. Evita filas y ahorra tiempo con tu cuenta Ciudad. Autorización número 3004. CNE, Elecciones Generales 2025. Kubiek, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Kubiek, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.